Claro que sí, Carmelo. Bueno, tenemos en nuestro estudio a Paulina Lemes, a quien le damos la bienvenida. Paulina, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Bueno, Paulina, que ya es una cara y una voz conocida también. Ella es cantante, es cantautora, dramaturga. Multifacética, una artista de nuestra ciudad. Bueno, para nosotros un honor tenerte aquí. Estamos en el contexto de lo que es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Vamos a hablar sobre eso, claro. Y yo, la historia de la conquista de América, el Día de la Raza, es antiguo, pero hay que aprender, saber más sobre lo que es la verdadera historia. Y una de las tantas personas que ha hurgado en eso, que trabaja en eso, en busca de la verdad, es Paulina, por lo menos aquí en Gualeguaychú. Y ¿cómo es la historia de Gualeguaychú? Y ese término que tenés, che, a ver, explícame cómo es. Bueno, he tenido la oportunidad en estos últimos años de transitar una licenciatura en artes en la Universidad de San Martín, en Buenos Aires. Y una de las cosas más maravillosas con las que me encontré es todo el trabajo de filosofía de autores que hablan desde las epistemologías del sur, o sea, desde el pensamiento del sur, desde el pensamiento del tercer mundo. Entonces se completa con esos pensadores la historia con el cuento de los vencidos también, que tanto se ha hablado. Bueno, don Manuel ha sido una persona que muchas veces en soledad y en momentos en donde la cuestión de la conquista era incuestionable, él empezó a hablar de nuestros abuelos indios, como él les decía con tanto cariño, desde la familiaridad y desde el amor, no solamente como objeto de estudio frío y distante, sino como las personas, ¿no? que habitaron nuestra zona. Entonces cambia completamente nuestro sentimiento o nuestra forma de ver el mundo si yo pienso a todas esas personas que habitaron nuestro suelo como mis parientes y no como alguien externo y fuera de mí. Así que la idea de Cheje es, dice Cusicanqui, que es una autora boliviana, que hasta que nosotros no reconozcamos que somos mestizos y nos sintamos orgullosamente mestizos, nunca vamos a poder completar nuestro rostro como americanos. El término Cheje es un término aymara que habla de los dibujos con juxtaposición de puntos blancos y negros. O sea, nosotros somos puntos blancos y negros, que no se mezclan del todo, sino que forman un gris desde lejos, pero que mantienen todos los rasgos y características de los dos colores. Lo que pasa es que nuestra historia nos ha contado la parte blanca. Bueno, llenemos de puntos negros esos huecos para, con el mismo orgullo y la misma pasión y el mismo reconocimiento que amamos nuestros abuelos gringos, bueno, también amemos nuestros abuelos indios y nuestros abuelos afro, que son otra parte de nuestra herencia que es preferible olvidar o dejar de lado. Así que bueno, la idea, la invitación de esta pensadora es completar esos colores y reconocerlos para realmente, digamos, completar nuestro rostro y así, de ahí en más, formar una historia diferente, pero aceptándonos, ¿no? En toda nuestra dimensión. Paulina, vos cuando hablás de don Manuel con tanta familiaridad, es don Manuel Almeida. Sí. Bueno, y contanos un poquito, tuviste el honor de conocerlo, compartir algo con él. ¿Cómo comenzó todo esto? Porque bueno, es una historia también como muy personal que vos hoy por hoy decidís compartir también algo de lo que te quedó. Bueno, don Manuel, o sea, mi tía, la hermana menor de mi papá, se casó con el conejo, con Raúl Almeida, así que somos más o menos parientes, y empezó en ese momento una historia de familia también y de campamentos, y me gustaba mucho hablar con don Manuel, por eso el libro que escribí hace varios años, en 2013, que ahora se está justamente replicando por la página de Caidegú, un libro donde yo recopilé todo lo que él había escrito en diarios y revistas, se llamó Contame don Manuel una vez más, como sentar a todos en la ronda esa en donde yo escuchaba embelesada todo lo que él tenía para contar sobre esta primera historia tan maravillosa y tan desconocida, porque todos sabemos la historia de Gualeguaychú posterior a Rocamora. Ahora hay una historia enorme y maravillosa y que pugna por ser reconocida,
anterior a eso. Imagínate, por ejemplo, en el museo hay un esqueleto de una mujer que está datado con carbono 14 en 2050 años. Entonces también es tiempo de replantearnos, ¿cuántos años tiene Gualeguaychú? Claro. ¿200 o 2000? O por lo menos será tiempo de que nos llame la atención eso y empecemos a hurgar qué pasó un poco antes, porque es mucho antes, ¿no? Mucho antes. Es difícil hasta Ahora, imaginarlo. Perdón, te hago una pregunta. Sí, por favor. ¿Se puede ¿Se puede qué? estudiar todo eso? Mira, nosotros como entrerrianos tenemos un mote espantoso que fue la primera provincia libre de indios oficialmente. Eduardo Galeano dice que Latinoamérica ha pasado por estas grandes rapiñas, digamos, por su gran riqueza. Bueno, lo mismo le pasó a Entre Ríos. Por ejemplo, Hernandarias trajo un montón de vacas cimarronas que se reprodujeron enormemente, y por supuesto nuestros abuelos indios se pusieron a cazarlas, porque eran vacas de nadie, pero no eran de nuestros abuelos indios, eran de todos, pero de todos los blancos. Bueno, volvemos a hablar de lo mismo. Entonces, como molestaban, fue la primera provincia que quedó sin ese tipo de vida libre. O sea, no quiere decir que hayan matado a todos, porque si no, no se verían tantos pechos lampiños ni tantos guricitos pelo chuzo en nuestra zona, que también es otra cosa que tenemos que reconocer. Nosotros tenemos nuestros abuelos indios en la herencia. Claro. Pasa que, sí. O sea, si nosotros nos vamos un poquito más para atrás, seguro que sabemos quiénes vinieron de tal lugar o de tal otro, de Francia, de España, de Italia, claro. Pero siempre hay un espacio para una abuela que no se sabe muy bien, y ahí es donde empiezan a florecer las historias de nuestras herencias olvidadas, de nuestras herencias de pueblos originarios y de nuestras herencias afros. Y bueno, y don Manuel no se conformó con eso, porque imagínense lo que habrá sido la conquista de violenta y despiadada de nuestra zona, que ni siquiera quedaron las palabras. Hasta hace muy poco, la lengua chaná de este pueblo que estuvo acá durante 2000 años se había perdido, se pensaba que era una lengua muerta, ni siquiera quedó una palabra. O sea, imaginémonos lo que fue la conquista, ¿no? Claro. Nuestra conquista. De esto no se habla. Y por suerte, hace un tiempo, un señor que se llama Blas Jaime y vive en Paraná, se dio cuenta que era el último hablante de chaná. Su mamá se lo había enseñado y él no le había prestado demasiada atención, hasta que se dio cuenta que era el último. Entonces, con un lingüista del CONICET, elaboraron y analizaron si esto que este hombre decía era cierto, claro, o era una fantasía. Y como tenía asidero con las cosas que se sabían, con lo poco que se sabía, nos devolvió Blas Jaime la cultura del silencio, nuestras palabras en chaná, 500 palabras más o menos y varias costumbres como para conocer estas primeras personas que habitaron en Gualeguaychú. Nuestros padres fundadores también, quiero pensarlos así, ¿no? Así que bueno, toda esta investigación que ha hecho don Manuel Almeida, el gran valor que tiene es que al no haber material en los libros, él fue a buscarlo a la tierra. Nuestra historia está escrita en el paisaje. Tiene muchos huecos, porque nadie quedó para contar el cuento, como hablamos. No quedó nadie, no quedaron ni las palabras, ¿no? Pero la Madre Tierra ha sido muy generosa y cubrió los restos de sus hijos, víctimas de la violencia, hasta que apareciera alguien que tomara realmente dimensión de lo que había sucedido y lo tratara con profesionalismo y con amor. Y ese fue don Manuel. O sea que pudo descubrir desde la tierra qué era lo que había sucedido en esta zona para contárnoslo. Por eso es imperativo que en las escuelas dejemos de contar solamente la leyenda de Gualeguaychú, que es un cuento. Como del toro y la víbora. Es un cuento fantástico. Dejemos de pensar en doncellas y corceles y no sé qué, y hablemos de esta historia, porque hubo una persona que se tomó 40 años de la vida para contárnosla y está expuesta ahí en el museo tan hermoso que está ahora, tan maravilloso. Animémonos a ver qué fue lo que sucedió y dejemos de solo contarle una historia fantástica. O sea, claro, no sabemos nada. Un cuento para niños era. Exacto. Bueno, pero ya no somos niños y somos un pueblo suficientemente maduro como para desentrañar qué es lo que sucedió. Y si no tuviéramos de dónde buscarlo, ponerle que tenés algún justificativo. Pero tuvimos a don Manuel, que abrió el libro de la historia desde abajo de la tierra. Él abrió la tierra, pero también lo analizó, lo escribió, eso. Don Manuel fue un visionario y
fue un maestro rural, o sea que cualquiera de nosotros puede ser un héroe, que se enamoró de esta historia, primero del hallazgo, pero después del hombre. Porque cuando vos encontrás en el museo, por ejemplo, ollitas de juguete, se ve que la mamá estaba haciendo, y Anela decía, mami, y le daba un pedacito para que ella también probara. Entonces yo puedo pensar a mi abuela india, a mi tatarabuela india con ternura. O si miro una piedra de boleadora con una forma perfecta, realizada por un hombre que estuvo horas solo con otra piedra para tallar algo tan perfecto, con una paciencia inagotable, entonces puedo pensar a mi abuelo indio con esa humanidad y con ternura, para sacarnos esa imagen, porque si nosotros tenemos que dibujar a un indio, incluso si alguien se porta mal, que le decimos, no seas indio o pareces indio. Sí. Bueno, eso también tiene que ver con esta historia que nos han contado. Bueno, llenemos los huecos con los puntos negros, ¿no? Contemos esta otra historia tan hermosa. Y si yo veo una ollita decorada hermosamente por una mujer con un palito y un poco de agua y un poco de tierra, puedo reconocer a nuestras abuelas indias como artistas, porque el vaso funcionaba igual, tuviera decorado o no, claro, estuviera pintado o no, tuviera guardas o no. Es una inquietud artística, y si hay un artista hay una persona, ¿no? Y eso es lo que decía don Manuel, nuestros abuelos indios eran artistas, eran personas, entonces reconozcámoslos con ese amor y con ese respeto que nos debemos todos, ¿no? Eso. Paulina, contanos un poquito, bueno, nos dijiste que es un libro, esto contame don Manuel, es un libro que vos escribiste hace un tiempo, pero ahora lo estás compartiendo dentro de Kaidegú, que es este colectivo de artistas independientes que se formó el año pasado. Claro. Bueno, cuando pasó todo esto de la pandemia y bueno, fue como un espacio de sostén y trabajo colectivo. Contanos particularmente qué es lo que haces allí, hay un blog, compartís esto. Mirá, el libro que se hizo en 2013 está agotado. Y cada vez que llegaba a esta época, mucha gente me pedía de volver a editarlo, porque no hay en ningún lugar esta historia contada, en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, hicimos dos cosas. Una fue, con los compañeros de Kaidegú, reeditar el libro, volver a corregirlo, y para eso está trabajando de una manera increíble Nicolás Darchés, que lo está volviendo a corregir y lo está poniendo más lindo que nunca. Y todos los miércoles estamos compartiendo un capítulo del libro de don Manuel, que contiene todas sus publicaciones en diarios y revistas. Don Manuel no escribió ningún libro. O sea, él, hay solo uno del Bicentenario, pero lo hizo con una comisión y fue un fragmento de lo que él ya de lo que él sabía. La idea es que este material quede colgado de la red y que sea después un PDF completo para que cualquier persona lo pueda acceder e informarse. Y otra cosa que hemos hecho desde el Centro Cultural Alas es adaptar esa investigación de don Manuel a las infancias. Entonces hicimos en 2019 un espectáculo que se llamó Piratas de Agua Dulce, o sea, buscadores de tesoros de la historia y de la identidad, en donde adaptamos para los más peques toda esta historia para, como digo, completar esos datos que nos faltan y dejar de recitar el toro y la víbora siempre, ¿no? Y completar un poquito más con esta historia que nos rescatará don Manuel. Volviendo a la historia en sí, hoy en las escuelas, ¿qué se le dice a los chicos? Bueno, nosotros el fin de semana en el Centro Cultural estuvimos haciendo una jornada de capacitación gratuita de docentes para colaborar justamente y que esto no se siga replicando, o sea, unilateralmente, porque la leyenda, por ejemplo, está en nuestra bandera y todo eso, y es un dato que está bueno conocer. Está en la bandera. Pero dentro de otros datos, ¿no? Pero se sigue, en general hay un desconocimiento grande. Por ejemplo, cuando vos decís que acá estuvo el mar, casi nadie lo conoce. Bueno, un montón de datos que son muy interesantes de saber y de aprender. Y bueno, nosotros estamos abocados en eso y tratando de que los docentes también se den cuenta de que es algo importante que ellos manejen también esta información y la compartan con la gurizada, para cambiar un poco también esta imagen que nosotros tenemos, producto de nuestra escuela. Bueno, cambiémosla un poquito.
Paulina, sabemos que el lunes se va a hacer un evento. Contanos dónde es, sí. qué habrá para ofrecerle a la gente que quiera acercarse allí. Sí. Bueno, estamos muy contentos porque cumplimos un año de trabajo y de lucha con los amigos de Caidegú. Y bueno, vamos a festejarlo en la calle Alem, vamos a cortar la calle ahí entre 3 de Caballería y el Valle, en la puerta de Sinergia, de uno de nuestros centros culturales tan queridos. Y entonces miembros del colectivo van a participar con cuadros de danza, de música, de teatro, de poesía. Vamos a estar trabajando desde las 3 de la tarde más o menos hasta las 20 horas. Y va a haber puestos de artesanía, puestos de comida, como para pasar una linda tarde y bueno, y festejar con los artistas esta pequeña reapertura, ¿no?, de nuestras actividades y bueno, festejarnos en la resistencia y en el trabajo colectivo, ¿no? ¿Cómo afectó la pandemia en todo todos los rubros que vos estás realizando? El rubro del arte fue uno de los más golpeados. Todos los que teníamos centros culturales, academias, institutos de formación, quedamos desde marzo sin trabajar, con todo lo que ello conlleva. Además de que se suspendieron todas las actividades artísticas donde tocaban bandas, en donde bailaba gente, milongas, peñas. Bueno, fue un momento muy, muy complejo y bueno, en su momento nos unió la desgracia para tratar de apoyarnos y sobrevivir. Bueno, hoy está todo un poco mejor, gracias a Dios, y esperemos que cada vez mejor. Ojalá. Sí. Y que esto se mantenga y pueda mantenerse en el tiempo, ¿no?, que es lo que nosotros necesitamos. Caidegú se convirtió en un lugar de apoyo y bueno, y hoy estamos construyendo otras cosas, tratando de colaborar con la comunidad, bueno, con estos proyectos del blog, con artículos para pensarnos, como este que citaban de la identidad cheje, y bueno, con esto del libro, y bueno, y también esto del festival, como para seguir aportando. La comunidad artística es sumamente solidaria en todos los momentos donde las crisis han golpeado, los artistas son los primeros que se suben al escenario. Bueno, el año pasado necesitábamos nosotros ese apoyo, así que bueno, nos dimos ese aliento juntos y hemos descubierto enormes personas de las que estoy muy orgullosa de pertenecer a ese grupo, ¿no? Increíble. Paulina, estaba recién acá viendo, en Caidegú estaba viendo el capítulo 1 de quién fue Don Manuel, que era el patriarca de los pájaros, está leyendo acá. ¿Nos puedes adelantar qué se viene mañana? ¿O no nos podés adelantar? ¿O será sorpresa? Del capítulo. Sí, el capítulo. Bueno, el próximo capítulo habla de la arqueología, que es una de las grandes pasiones de Don Manuel. Primero, él le interesó la paleontología, porque cuando sube o baja el río, por ejemplo, esta bajante del año pasado, el conejo estaba desesperado y no lo dejaban ir a revisar las barrancas, porque lo que sucede cuando baja mucho el río es que quedan descubiertos los esqueletos o parte de los esqueletos de la megafauna, que fueron los últimos grandes animales, gliptodontes, mastodontes, megaterios, bueno, un montón de especies por ejemplo, los de la era del hielo, para que se entienda. Para ahí para la gente más chica. Entonces, fue eso lo primero que él encontró. Pero después encontró un pedacito de cerámica con una manijita. Y Antonio Serrano, que había sido el único investigador que había andado por la zona, pero por arribita, había dicho que nuestros abuelos indios no le hacían decorados a las vasijas, no le ponían manija, y él hizo un pozo. Descubrió. Y en un pozo encontró 300. Entonces, lo que era raro pasó a ser común y ya le picó la curiosidad y dice Don Manuel, el 1% es la punta del hilo. Y él hizo y descubrió el hilo durante 40 años. Por eso, iniciar algo, enamorarse y entusiasmarse es fácil. Después hay que mantener el entusiasmo. Claro. Por eso yo lo admiro tanto, ¿no? Fue una gran persona que pudo sentirse enamorado de esta historia de la que nadie hablaba, salir a defender de algún modo nuestra primera cultura, nuestros primeros abuelos, y legarnos esto tan importante. Una colección que es de las más importantes de la provincia, que la tenemos acá
Claro, sería bueno visitar. Sí. Eso íbamos a preguntar, sí, porque reabrió hace días nada más. Está hermoso. Y 25 de mayo y entre... Bueno, media cuadra antes del Nacional. Del Nacional, sí, media es cuadra. Más fácil ahí. Entre 3 de febrero y Mitre. Y podés contarnos, Paulina, ¿qué ofrece? ¿Qué podemos conocer ahí en el Museo Almeida para la gente que por ahí nunca ha ido? Yo, por ejemplo, fui antes, cuando abrió, fui ahí con mi niño, bueno, realmente él fascinado con todo, pero ahora, ¿qué cosas nuevas hay para conocer? Mira, en el museo hay una recorrida maravillosa por toda esta primera historia de las que estábamos hablando. Hay un primer recorrido sobre la megafauna, en donde hay réplicas de los grandes animales, acompañadas de fósiles encontrados por Don Manuel. Después hay un lugar en donde se trabaja sobre la biodiversidad, porque toda la historia está muy relacionada con el monte y con la conservación, ¿no? Así que, bueno, nuestro monte y nuestras especies, animales y vegetales. Después hay 2 salas, una sobre los chanaes y otra sobre los guaraníes, sus elementos, sus herramientas, sus ollitas, todo eso. Hay una sala dedicada a Don Manuel, donde se exhiben sus herramientas de trabajo, que eran todos inventos. Y después hay una sala nueva, en donde se exhiben réplicas de una familia guaraní, cocinando y tomando mate y sus costumbres, esas costumbres que nos han legado también a nosotros. Y hay otra sala en donde se hace referencia a la fundación de Soriano, de Santo Domingo Soriano, de este lado del río, que fue después génesis de la ciudad de Gualeguaychú. Bueno, otro tema larguísimo para contar, pero que está muy bueno, que fue también una gran investigación histórica de Don Manuel, que se metió a bucear en el archivo de Indias y encontró que nuestra génesis, tal vez si esta historia se comprueba realmente, Gualeguaychú o Santo Domingo Soriano sería la primer ciudad entrerriana existente, ¿no? Y esa génesis de esa primera ciudad, que después se mudó a la República Oriental del Uruguay, sería la génesis de las primeras pobladores, esos que encontró Rocamora. Bueno, tendríamos para charlar. Sí, claro, porque es apasionante, realmente es apasionante saber los orígenes del suelo que pisamos hoy, porque es así. Siempre hay una historia oficial y hay una historia verdadera, que es distinto, es así. Bueno, pero por suerte, como decíamos hoy, hay espacios y muy de a poco se está dando valor a nuestros pueblos originarios. Falta un montón todavía, falta un montón, pero yo creo que aportes como los que puede hacer Paulina y como lo que pueden replicar también en las aulas, en las escuelas, creo que es por ahí. Llevará su tiempo, pero se llegará. Lo que pasa es que lo que sucede es que no conocemos esto. Cada vez que yo lo cuento, veo esas caras que ahora tienen ustedes. Nosotros tampoco conocemos nada. Y en los niños y las niñas mucho más, ¿no? Lo que sucede es que no lo conocemos. Bueno, ahora será el tiempo de conocer para amar y para cuidar. Si no, es imposible. Es un ajeno. Mi abuelo indio es un ajeno, es alguien fuera de mí. Pero si yo lo tomo como mi abuelo, ¿sí? Entonces hay afecto, hay emoción, entonces puedo recordar. Porque si lo único que decían en la escuela antes, hacían las chozas así, asadas, comían tal cosa, cultivaban tal otra, qué sé yo, comía poroto, no le hace el caso. Ahora, si alguien me cuenta del amor con que una mamá le entrega un pedacito de barro a su hija para hacer una ollita, seguramente eso pase por mi corazón y sea distinto el cuento que yo me deje, ¿no? Para mí. Así que bueno, es una cuestión de animarnos a conocer, porque a partir de allí las cosas se dan solas. Muy bien. Bueno, Paulina. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme.